Bienvenido a Easy Spanish Podcast. Hola, hola a todos. Bienvenidos a un nuevo y muy especial episodio de Easy Spanish Podcast. Yo soy Mateo y estoy encantado de saludarlos hoy. Hola Mateo, y por supuesto, hola a todos nuestros queridos oyentes en todo el mundo. Yo soy Sofía. Hoy vamos a hablar de un tema que nos afecta a todos. Así es, vamos a hablar sobre el cansancio crónico, esa sensación de estar agotado incluso después de dormir 8 horas. Yo soy la reina del cansancio, Mateo. Esta mañana, cuando sonó la alarma, sentí que mi cama era el lugar más seguro del planeta y no quería salir de ahí. ¿De verdad, Sofía? Pero ayer me dijiste que estabas muy motivada con tu nueva rutina de yoga y alimentación saludable. Bueno, la intención estaba ahí, pero la realidad fue otra. Anoche me puse a ver una serie y cuando me di cuenta eran las 2 de la mañana. Vaya, eso explica muchas cosas. A veces las pantallas son como un imán que nos atrapa y no nos deja descansar el cerebro. Tienes razón. Antes de tener un móvil tan inteligente, yo leía un libro de papel antes de dormir. Recuerdo que me sentía mucho más ligera por las mañanas. Es que la luz azul del teléfono engaña a nuestro sistema. Le dice a nuestro cuerpo, oye, todavía es de día, no produzcas melatonina. Melatonina. ¿Qué quieres decir con eso, Mateo? Es una palabra que suena un poco científica para un nivel B1. Tienes razón. La melatonina es como la llave que abre la puerta del sueño en nuestro cerebro. Sin ella, el sueño no es profundo ni reparador. Ah, entiendo. Entonces, aunque duerma 8 horas, si miro al móvil antes, mi puerta del sueño no se abre correctamente. Exacto. Es como dormir pero sin descansar de verdad. Por eso te levantas con la sensación de que te ha pasado un camión por encima. Esa es exactamente mi sensación de hoy. Me siento como un zombie buscando café por toda la casa. ¿Y cuántos cafés llevas ya hoy, Sofía? Sé que eres una gran fanática de la cafeína por las mañanas. Llevo 3 tazas grandes, pero curiosamente ahora me siento más cansada que después de la primera taza. ¿Por qué pasa eso? Es el efecto del choque de cafeína. El café te da energía prestada. Es como un préstamo del banco. Luego tienes que devolverlo con intereses. ¡Qué buena comparación! Entonces ahora mi cuerpo está pagando los intereses y por eso no tengo ni una gota de energía vital. Exactamente. Además, el café te deshidrata. Y mucha gente olvida que la deshidratación es la causa número 1 del cansancio moderado. ¿En serio? ¿Beber poca agua puede hacerme sentir tan agotada como si hubiera corrido un maratón? Así es, el cerebro es casi todo agua. Si no tiene líquido suficiente, funciona más lento. Ayer, por ejemplo, ¿cuánta agua bebiste tú? Pues creo que solo bebí un vaso de agua en la cena. El resto del día fue solo café y un poco de refresco en el almuerzo. Sofía, eso es muy poco. Tu pobre cerebro estaba trabajando en modo ahorro de energía todo el día. Es normal que te sientas así. Sí, tienes razón. Mañana voy a intentar llevar una botella de agua conmigo a todas partes. Me gustaría sentirme más despierta y activa. Poco a poco, no intentes beber 3 litros mañana mismo. Empieza con un vaso extra cada mañana. Ese pequeño cambio hace maravillas. Antes yo pensaba que estar cansada era una parte normal de ser adulta. Pensaba que todos los adultos vivían así, con sueño constante. Es una idea muy común, pero muy peligrosa. Estar cansado siempre no es normal. Es una señal de que algo en nuestro estilo de vida no funciona. Hablemos del estrés, Mateo, porque yo creo que mi cansancio no es solo por el agua o el móvil. Mi trabajo me agota mentalmente. El estrés mental es a veces más pesado que cargar piedras. Consume muchísima glucosa en el cerebro y te deja vacío.
En serio, ayer tuve una reunión de 3 horas. No me moví de la silla, pero al terminar sentía que necesitaba dormir una semana entera. Te entiendo perfectamente. Eso pasa porque el cerebro estuvo en alerta máxima. Gastaste toda tu energía mental en una mañana. ¿De verdad que algo como una reunión puede tener tanto efecto? Sí, porque el cerebro no distingue entre el peligro real y una reunión. Para él es una situación de estrés. Aquí lo importante es encontrar estrategias para manejarlo y recuperar la energía lo antes posible. Esa me gusta como técnica. Creo que mañana voy a intentar hacerlo después de mi reunión de los miércoles. Otra cosa que nos cansa mucho es la alimentación. Si comes cosas con mucho azúcar, tienes picos de energía y luego caídas horribles. Ay, Mateo, estás describiendo mi vida. Ayer merendé un donut de chocolate y a los 20 minutos quería llorar de cansancio. Es el ciclo del azúcar. Te da una alegría falsa y luego te deja en el suelo. Es mejor comer frutos secos o una fruta natural. Es verdad. Antes, cuando vivía con mis padres y comía comida casera más sana, no tenía estos bajones de energía tan fuertes. La comida es nuestra gasolina. Si le pones gasolina de mala calidad a un coche de lujo, el coche no va a correr bien. Y nosotros somos coches de lujo, ¿verdad? Al menos deberíamos tratarnos como si lo fuéramos. Exactamente. Somos el único cuerpo que vamos a tener en toda la vida. Merece la pena cuidarlo un poco más. Mateo, ¿y qué pasa con el ejercicio? A veces escucho que hacer deporte da energía, pero a mí me deja muerta. Es una paradoja. Si haces ejercicio de forma regular, tu cuerpo se vuelve más eficiente y produce más energía a largo plazo. Pero ayer fui al gimnasio después de trabajar y hoy me duele todo el cuerpo. Siento que mi cansancio ha aumentado. Eso es porque tu cuerpo está reparando los músculos. Es un cansancio bueno. Si sigues yendo, en 2 semanas te sentirás mucho más fuerte. Espero que tengas razón. Mañana voy a intentar ir a nadar un poco. Dicen que el agua ayuda a relajar los músculos y la mente. Nadar es fantástico. Es uno de los ejercicios más completos. Y además, el contacto con el agua fría te despierta de golpe. ¿Agua fría? Eso suena a tortura para mí ahora mismo, Mateo. Yo prefiero una ducha caliente y larga. La ducha caliente es relajante. Pero si quieres despertar tus sentidos, un poco de agua fría al final de la ducha es un truco increíble. Lo he oído antes. Dicen que mejora la circulación. Quizás lo intente, si soy valiente mañana por la mañana. Poco a poco, empieza solo por los pies. No hace falta meterse en hielo como los atletas profesionales. Bueno, Mateo, hemos hablado de agua, comida, ejercicio y pantallas. Pero ¿qué pasa con el orden de la casa? ¿Eso influye? Muchísimo. Vivir en un lugar desordenado genera un estrés visual constante. Tu cerebro está siempre procesando cosas que tiene que limpiar. Vaya, eso explica por qué me siento tan cansada cuando mi escritorio está lleno de papeles y tazas de café vacías. El desorden externo es desorden interno. Si limpias tu espacio por 10 minutos, sentirás que tu mente tiene más aire para respirar. Ayer dediqué un momento a organizar mi estantería, y aunque estaba cansada, después me sentí extrañamente satisfecha y ligera. Es una sensación de control. Cuando controlas tu entorno, tu estrés baja y tu energía sube. Es un secreto muy simple, pero muy potente. Mateo, ¿y qué piensas de las siestas? En España y en muchos países hispanos, la siesta es casi una religión. La siesta es un arte. Si duermes 20 minutos, eres una persona nueva. Si duermes 2 horas, te despiertas en otro siglo y sin saber quién eres. Es verdad, a veces duermo una siesta larga el sábado y me despierto a las 6 de la tarde con un humor horrible. Eso se llama inercia del sueño. El cerebro entra en un sueño profundo y al despertarlo a la fuerza se siente muy confundido. Entonces, el secreto es que la siesta sea corta, 20 o 30 minutos como máximo para recargar la batería sin apagar el sistema. Exactamente. Es un power nap, siesta corta. Te da la energía justa para terminar la tarde con mucha motivación y alegría. Me gustaría implementar eso en mi vida diaria, pero trabajando en una oficina es un poco difícil dormir la siesta. Bueno, en ese caso, cierra los ojos y descansa la mente.
No hace falta dormir profundamente para que el cerebro descanse. Tienes razón. A veces simplemente dejar de mirar la pantalla y cerrar los ojos mientras escuchas música suave es suficiente. Hablando de música, ¿sabías que la música que escuchamos también nos puede cansar o darnos energía? ¿En serio? Yo escucho música muy fuerte cuando estoy cansada para intentar despertarme. ¿Es un error? Depende. Si la música es muy ruidosa y caótica, tu cerebro tiene que trabajar mucho para procesarla. Al final, te agotas más. Vaya, ayer escuché rock muy pesado durante todo el día para terminar mi trabajo. Quizás por eso mi cabeza está tan pesada hoy. Prueba a escuchar música clásica o sonidos de la naturaleza. Ayudan a la concentración sin robarte energía vital. Mañana voy a probar con sonidos de lluvia. Me relajan mucho y me ayudan a sentirme en paz mientras escribo. Es una idea excelente, Sofía. Verás que al final del día te sientes mucho menos agotada mentalmente. Mateo, hemos hablado de muchas causas físicas y mentales, pero ¿qué pasa con la gente que nos rodea? ¿La gente nos cansa? Oh, sí, existen los vampiros de energía, gente que siempre se queja o que siempre tiene problemas y te los cuenta todos. Yo conozco a alguien así. Ayer hablé por teléfono con una amiga que solo se quejó durante 1 hora. Terminé la llamada y tuve que acostarme. Es agotador porque empatizamos con ellos y cargamos con sus problemas. Hay que poner límites saludables para proteger nuestra paz. Tienes mucha razón. Me gusta ayudar a mis amigos, pero no puedo dejar que su negatividad me robe mi propia energía vital. Ayudar es bueno, pero tu salud mental es lo primero. Si tú estás vacía, no puedes dar nada a los demás. Tienes que llenarte primero. Qué bonito eso que has dicho. Me gustaría ser una persona que irradia energía positiva, en lugar de alguien que siempre está cansada. Ya lo eres, Sofía. Solo necesitas ajustar un poco los tornillos de tu rutina diaria para brillar con más fuerza. Gracias por los ánimos, Mateo. Me siento mucho más motivada para cambiar mis hábitos de sueño y alimentación hoy mismo. Y a nuestros oyentes, ¿cómo se sienten ustedes? ¿Sienten que este episodio les ha dado un poco de luz sobre su cansancio? Esperamos que sí. Queremos que se sientan capaces de tomar las riendas de su descanso y de su vida diaria. Recuerden que aprender español también requiere energía. No intenten estudiar 3 horas seguidas. Es mejor 15 minutos con la mente fresca. Exacto. La calidad del estudio es mucho más importante que la cantidad de tiempo que pasas frente al libro de gramática. Por eso estamos aquí, para que aprendan de forma natural, relajada y sobre todo, sin cansarse demasiado. Así es. Bueno, Mateo, creo que es momento de hacer nuestro resumen final para que nadie olvide lo más importante. Perfecto. Vamos a repasar los puntos clave para dejar de sentirnos cansados todo el tiempo. Punto número 1. Cuidado con las pantallas antes de dormir. Dejen el móvil lejos de la cama para que el cerebro descanse. Punto número 2. Hidratación y alimentación. Beban más agua y eviten los picos de azúcar que nos dejan sin fuerzas. Punto número 3. Movimiento y rutina. El ejercicio físico, aunque cansa al principio, nos da mucha vitalidad a largo plazo. Punto número 4. Orden y límites. Un espacio limpio y saber decir no a la negatividad protege nuestra energía mental. Y punto número 5. Sean amables con ustedes mismos. El descanso no es un premio, es una necesidad básica para ser felices. No podría haberlo dicho mejor, Sofía. Ha sido una conversación muy enriquecedora y necesaria para todos. Para mí también. Siento que mi cansancio de esta mañana ya es mucho menor solo por haber compartido estas ideas contigo. Hablar y conectar con los demás también nos da energía. El aislamiento social es otra causa silenciosa de la fatiga. Es verdad, me siento mucho más conectada con el mundo ahora. Gracias a todos nuestros oyentes por estar ahí escuchando. Muchas gracias de corazón. Practiquen su español, cuiden su cuerpo y sobre todo, permitan que su mente descanse. Queridos amigos, intenten aplicar un solo cambio hoy, uno pequeño. Verán que mañana se despiertan con una sonrisa diferente. Y si fallan un día, no pasa nada. La vida es un proceso de aprendizaje constante. Mañana volvemos a intentarlo. Exacto. Bueno, Mateo, creo que me voy a beber un vaso grande de agua ahora mismo. Mi cuerpo me lo está pidiendo a gritos. Y yo voy a caminar 5 minutos bajo el sol.
Muchas gracias a todos por acompañarnos en Easy Spanish Podcast. Hasta el próximo episodio. Sigan aprendiendo español con alegría y mucha energía positiva. Un abrazo muy fuerte. Chao, chao. Nos vemos pronto en el próximo episodio. Cuídense mucho. Adiós.